Bueno, tengan ustedes buenas noches. Las primeras palabras de rigor para agradecer al colegio por la ejecución de estos eventos académicos y por considerar a los que estamos en la relación para la exposición de los temas, a colegas, a pares, me imagino en su gran mayoría. El día de hoy se me ha solicitado que diserte sobre el tema saneamiento y formalidad de transferencia de propiedad inmueble. Un tema un poco general, ¿cierto? Mucho más cuando viendo el programa académico hay temas que ustedes ya han venido tratando, como la constitucionalidad del derecho de propiedad, los sistemas de derecho de transferencia de derechos reales, la garantía de derechos reales, ¿no? ¿Qué podemos de una u otra manera plantear a efectos de desarrollar este tema de saneamiento y formalidad de transferencia de propiedad inmueble? Yo les propongo lo siguiente: desarrollar un caso y sobre ese caso tratar de tocar todos los puntos teóricos que se involucren en ese caso. Entiendo que la preocupación de muchos de ustedes, si no la gran mayoría, es que no solo quieren perfeccionar sus estudios en esta rama del derecho que es el derecho registral. Quizás alguno esté a puertas de dar algún tipo de examen, quizás en la convocatoria para notarios. Y lo que quieren de una u otra manera es recordar conceptos, afiatar conceptos, tener en claro conceptos en cuanto a su aplicación práctica y eventualmente, quizás, ojalá sea el producto de esta velada, tener nuevos conceptos. ¿Ok? Planteemos lo siguiente. Imaginemos que una persona oferta vender su inmueble a otra. Automáticamente nosotros evocamos ante este planteamiento un contrato de compra-venta. Pero ¿qué implica realmente el contrato de compra-venta? ¿Cuáles son sus repercusiones jurídicas? ¿Qué conceptos tenemos que tener en claro de él para poder de otra manera enriquecer esta idea a priori que surgió en la mente de lo que es un contrato de compra-venta con la temática propuesta? Lo primero que tendríamos que establecer es que siendo un contrato, es un contrato traslativo de dominio. Siendo un contrato traslativo de dominio, un contrato que va a implicar mutación de titularidad del derecho real de propiedad. Pero no solo podemos agotarnos en ello. ¿Qué implica que sea un contrato? Un contrato es un acuerdo de voluntades que eventualmente va a ser fuente de obligaciones. No solo fuente de obligaciones como contrato, sino que siendo una situación jurídica, esta va a generar múltiples consecuencias jurídicas. Partamos entonces de ahí. ¿Qué es una situación jurídica? Una situación jurídica puede ser un acto, un contrato, un negocio, algo que acaece en el mundo externo, que es apreciable por los demás y que puede causar estado. Esta es una situación jurídica, yo estoy hablando y ustedes están escuchando. Una situación. En cambio, una situación jurídica es lo que hemos indicado, pero que eventualmente va a generar consecuencias, múltiples consecuencias. Siendo un contrato, muchos perciben solo las consecuencias traslativas, quizás las consecuencias obligacionales, y no es tanto así. Como consecuencias obligacionales tenemos en claro, por ser fuente de estas, que va a haber una obligación de transferir derecho de propiedad de parte del vendedor, que va a haber una obligación de parte del comprador de dar una contraprestación por esa transferencia de dominio, denominada precio de venta. Obligaciones tales como de sanear defectos que tenga el bien que es materia de compra-venta. Consecuencias tales como no requerir que se cumplan prestaciones sin que previamente la otra parte no haya cumplido las suyas. Podemos imaginar toda una serie de consecuencias de carácter obligacional que fluyen de ese acuerdo de voluntades patrimonial llamado compra-venta.
Pero no solo termina en consecuencias obligacionales, obligación de dar, eventualmente constitución en mora, eventualmente prestación contra prestación, traslados de riesgos, asunción de riesgos, no solo esas consecuencias obligacionales. Citamos consecuencias contractuales, excepciones de contratos no cumplidos, obligatoriedad de saneamientos por vicios ocultos. En el contrato específico de compraventa no es lo mismo comprar ad corpus que comprar ad mesuram, porque en el ad mesuram cabe la posibilidad de interponer resoluciones de contratos o acciones quantis minoris. No solamente consecuencias jurídicas, obligacionales y contractuales, también consecuencias de carácter tributario. El que vende, se entiende, tendrá que haber pagado los impuestos, de ser el caso de un inmueble, todos los impuestos prediales del año en curso y los arbitrios hasta el momento en que entregue la posesión del inmueble a favor del comprador. No solo pagará ese impuesto, no solo tendrá esa consecuencia tributaria, eventualmente a cargo del vendedor, el pago de los impuestos prediales, sino eventualmente el pago del impuesto a la renta. Nosotros sabemos que cuando se transfiere un bien inmueble en el cual ha sido adquirido el derecho de propiedad posteriormente al año 2004, a partir de enero del 2004 hacia adelante, el adquirente de ese predio tiene que pagar un 5% por impuesto a la renta. La diferencia entre lo que le costó adquirir y lo que va a vender, la utilidad, la ganancia, se tendrá que aplicar un 5%. No en todo supuesto, claro está, porque eventualmente la normatividad exonera de ese pago de impuesto, siempre y cuando se acredite que el inmueble ha sido materia de posesión antes de la fecha de la transferencia, 2 años, siendo esto casa única. Y no solamente esa repercusión, porque si el que vende no domicilia en el país, no paga ese porcentaje del 5%, sino del 30%. Y si un extranjero que viene al país y vende un inmueble, tendrá que pagar igual como un no domiciliario en la República. O sea, no solamente consecuencias obligacionales, contractuales, sino tributarias. Y no solamente generará consecuencias de esta índole, también consecuencias de carácter constitucional, porque todos tienen derecho a la propiedad y lo que se está discutiendo es esa mutabilidad de la propiedad en cabeza del vendedor a la del comprador. Y si fuera un vehículo y es 0 kilómetros, se tendrá que acreditar por parte del vendedor que éste ha pagado todo el impuesto de la propiedad vehicular del año en curso. ¿Ok? Ustedes saben que cuando se adquiere un vehículo 0 kilómetros, uno tiene que pagar 3 años el impuesto propiedad vehicular, ¿de acuerdo? Y eventualmente cuando vende dentro de esos 3 años, tiene que acreditar que ha pagado todo el año en curso. Si yo pago, por ejemplo, si yo vendo mi vehículo el día de hoy, teniendo tributariamente la posibilidad de pagar en cuotas, ¿cierto? Yo tendré que pagar todo el año en curso. Y las consecuencias tributarias no solo son para el vendedor, también hay consecuencias tributarias para el comprador. Tendrá que pagar el impuesto de alcabala, el 3% castigado sobre el precio de venta o valor del bien si no es una transferencia a título de compra-venta, como por ejemplo una donación, donde se calcula el impuesto en virtud del valor real asignado por las partes, el cual, por una interpretación un poco cuestionable pero aceptada, no puede ser menor que el valor asignado al predio municipalmente, valor que aparece en el autovalúo en el PEU. Entonces el comprador también va a pagar impuestos, consecuencias jurídicas tributarias.
consecuencias obligacionales, contractuales, constitucionales, tributarias, procesales, porque eventualmente uno puede comprar un inmueble que está sometido a litigio, ¿cierto? Y asumir eventualmente las resultas del proceso en el cual está involucrado ese bien inmueble. Uno eventualmente puede comprar un inmueble que sufre una medida cautelar de embargo en forma de inscripción y asume esa carga a efectos de levantarla o de asumirla eventualmente en un remate judicial. O eventualmente ese inmueble puede ser materia de cuestionamiento en cuanto a su titularidad y estar anotado una demanda, una medida cautelar de anotación de demanda. Entonces vean ustedes cómo una situación jurídica que pretende el intercambio de derecho de propiedad a cambio de un precio de venta, a cambio de entregar dinero, vendedor-comprador, genera toda una serie de consecuencias jurídicas. De estas consecuencias jurídicas, ¿cuál es la que nos interesa? Las consecuencias jurídico-reales. Porque vean ustedes, la consecuencia jurídico-real no va a ser otra que la mutación del derecho de propiedad de cabeza de vendedor a cabeza del comprador. Entonces lo primero que tendríamos que plantearnos es lo siguiente: ¿cuándo se genera esa consecuencia jurídica? Si yo preguntara en nuestro sistema cómo se transfiere el derecho de propiedad, automáticamente diríamos por el solo consentimiento. El solo consentimiento genera consecuencia jurídica traslativa de dominio. Y el consentimiento, ¿qué implica? Ese punto de encuentro entre la oferta y la aceptación. Una manera muy sencilla de graficarla es la siguiente: si yo curso una carta notarial a una persona ofertándole la venta de mi inmueble y ésta contesta la carta indicándome que sí acepta, ya hay contrato, denominado contrato entre ausentes. Y solo ello implica que ya hay transferencia de dominio. No puedo haber eventualmente en el contrato haberse pagado parte del precio de venta. Es decir, no me ha pagado un solo dólar del precio de venta y sin embargo se le considera propietario del inmueble. Sí, porque la consecuencia jurídica real ya se dio, mientras que las consecuencias jurídicas contractuales todavía se vienen generando. Yo podré solicitar la cancelación del precio de venta, pero no argumentar que porque no se me ha cancelado, la transferencia, la consecuencia jurídico real de la mutación del derecho de propiedad no se ha generado. Esto nos hace rememorar lo siguiente: bueno, pues, si el criterio es que el solo consentimiento transfiere derecho de propiedad, que el solo acuerdo de voluntades hace que se genere esa consecuencia jurídico real paralelamente a otras, ¿cómo evito ello? ¿Cómo logro de que no se genere esa consecuencia solo con el consentimiento? En el caso de la compra-venta hay un pacto en particular que impide ello, el llamado pacto de reserva de dominio o reservatio domini, que implica que las partes tienen que pactar expresamente que mientras no se haya cancelado total o parcialmente el precio de venta, esa mutación jurídica llamada transferencia de dominio no se va a generar. ¿Ok? Y en el caso de los bienes muebles, ¿cómo se genera la transferencia de dominio? La transferencia de dominio se genera con la traditio. Y acá hay toda una temática involucrada.
De acuerdo, la traditio es la entrega física del bien mueble del vendedor al comprador. Pero no solo eso implica traditio, porque hay varias formas de traditio, varias formas de tradición. La llamada traditio longa mano, por ejemplo, el cual implica que no hay una entrega física inmediata, sino que se indique el lugar donde el adquirente, donde el propietario puede ir y ejercer posesión sobre ese bien y con ello ser considerada que ya hubo una entrega del mismo. O la traditio ficta, donde por ficción se establece que va a haber un símbolo que va a dar a entender que ya se ha dado la tradición sobre el bien mueble, la famosa entrega de llaves. Cuando yo entrego la llave, eventualmente estoy indicando con ello que ya se entregó la posesión del bien. Y esto nos hace tener en cuenta lo siguiente: posesión no es aprender, posesión no es vivenciar, posesión no es ocupar, posesión es ejercer control sobre el bien. Y esto es muy importante, por ejemplo, cuando se toca la temática de la prescripción adquisitiva de dominio. En su momento, porque veo que es un punto asignado a otro colega, les tendrá que decir: a ver, ¿se puede prescribir un terreno? Ustedes dirán, pero en un terreno no se vive. Y si el terreno no está encerrado, no está cercado, peor aún. La respuesta es que sí se puede prescribir, porque se puede limpiar el terreno, se puede poner una caseta en el terreno, todos los fines de semana se puede ir a ver cómo está el terreno, se puede pagar impuestos sobre el terreno, es decir, se ejerce control sobre ese bien. Y la traditio es muy importante en la temática de transferencia de propiedad. En nuestro sistema, los bienes muebles de mayor implicancia no son otros que los vehículos. Y ustedes sabrán que en el tema de la traditio se ha generado todo un gran problema que poco a poco ya se viene zanjando, gracias a Dios. Una ley modificó eventualmente el reglamento de tránsito, la ley de transporte, si mal no recuerdo, en la cual decía que la transferencia de los vehículos se formaliza con la inscripción. Y esto generó todo un problema. ¿Qué hizo decir acaso la ley que la inscripción de transferencia de vehículos es constitutiva o es meramente facultativa? Es decir, ya se modificó el Código Civil en la parte que indicaba que la transferencia de los bienes muebles se genera con la traditio. Y estos casos fueron ampliamente debatidos cuando en sede judicial se ventilaban temas de responsabilidad extracontractual por accidentes de tránsito, donde eventualmente el que era propietario del bien, habiéndolo comprado, al versele dado la traditio según los criterios del Código Civil, al no haber inscrito su transferencia en el registro de la propiedad inmueble, cuando causaba algún daño, siempre convocaban en el procedimiento al titular registral del vehículo, aquel que aparecía en la tarjeta de propiedad. Y el debate era muy sencillo. Aquel que aparecía en la tarjeta de propiedad inscrito en registros públicos como el propietario del vehículo argumentaba: yo no soy el dueño del vehículo, ya yo lo vendí, ya yo tradii el vehículo, ya yo muté el derecho de propiedad, por lo tanto no debo tener responsabilidad alguna en los daños causados a terceros. O las otras situaciones que se daban a nivel de interposición de tercerías excluyentes de dominio, donde aquellos vehículos que habían sido embargados al titular registral, el que parecía como propietario del vehículo en los registros públicos,
Este ya había vendido el vehículo, ya había entregado la posesión del mismo al comprador, pero el comprador no había inscrito su derecho en los registros públicos. Y habiéndose embargado el vehículo como si fuera propiedad del titular registral demandado en el proceso, el propietario argumentaba que el bien no era suyo, toda vez que el bien había sido adquirido por este por haberse dado la traída. Entonces, cuando uno disierta sobre cuándo adquiero el derecho de propiedad, lo importante es saber cuándo se va a generar esta mutación. En el caso de los bienes inmuebles, dijimos, es con el solo consentimiento. En el caso de los bienes muebles, es con la tradición. Volvamos a tocar el tema de la tradición de los bienes inmuebles. Dice que es consensual, que el solo consentimiento hace propietario, salvo pacto en contrario. El pacto en contrario es lo que hemos indicado como reserva de dominio. Consiste en que no se transfiere propiedad hasta que se pague totalmente el precio de venta o parcialmente el mismo. Pero si no fuera una compraventa donde hay pacto expreso para ello, si fuera una donación, si fuera un anticipo de legítima, si fuera cualquier acto traslativo de dominio generado por un contrato que no fuera compra-venta, ¿cómo hacer para que el solo consentimiento no transfiera la propiedad? Porque este argumento está en la parte general de contratos, y lo que quiere decir que todo contrato traslativo va a estar sujeto a esa regla general. Recuerden ustedes que cualquier contrato traslativo de dominio en el fondo es un acto jurídico, y un acto jurídico puede limitarse en la generación de efectos o consecuencias jurídicas, ya sea estipulando en el acto jurídico condiciones, plazos, modos o cargos. Yo puedo indicar, por ejemplo, en una donación que solo se generará la transferencia de dominio en el supuesto de que el donatario cumpla con tal o cual prestación a favor del donante. La donación no necesariamente tiene que ser gratuita, puede ser onerosa. En ese caso, habría una condición suspensiva. O puedo estipular, por ejemplo, en una permuta, que en el inmueble en materia de permuta, en uno de los casos, no se entenderá eventualmente transferido hasta que no se cumpla con suscribir la escritura pública correspondiente. Y en el supuesto que no se suscriba en un plazo determinado, se tendrá por resuelto automáticamente esa permuta. Estamos hablando de una condición una condición suspensiva en el primer caso, la firma de la escritura, y un plazo resolutorio en un segundo caso, si no se cumple en el tiempo señalado. Entonces, esa mutación, esa consecuencia del derecho de propiedad la puedo limitar en una compraventa con un pacto de reserva de dominio, o la puedo eventualmente limitar en otros tipos de contratos con modalidades del acto jurídico. Alguien podría preguntarse, pero ¿qué debemos entender con que el solo consentimiento transfiere el derecho de propiedad? Dice que los contratos son consensuales. En nuestro sistema ya no hay contratos reales, hay contratos con consecuencias reales como la compraventa, como la donación, como la permuta, como la garantía mobiliaria. Pero hablamos de consecuencias, no de contratos. Los contratos en nuestro sistema son consensuales. ¿Y el antónimo de consensual? Formales. Bueno, ¿qué implicará ahora un contrato formal? Ejemplo simbólico, la donación y el anticipo de legítima. Veamos el último. Si yo suscribo, o mejor dicho, transfiero el derecho de propiedad indicándole a una persona, te regalo mi inmueble, y ésta acepta, ¿hay donación? No. Firmemos un documento privado, ¿hay donación? No. Legalicemos la firma en el documento privado para darle fecha cierta, ¿hay donación?
No. Elevemos a escritura pública. ¿Hay donación? Recién hay donación. Recién hay transferencias de derecho de propiedad. Porque ese contrato es un contrato formal, es un contrato ad solemnitatem. Entonces podemos colegir, ¿de acuerdo? Habrá contratos con consecuencias jurídicos reales en la medida en que cumplan con la formalidad que establece la ley. Si no cumplen con esa formalidad, no habrá contrato, ergo no habrá consecuencias de carácter obligacional, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y en el anticipo de herencia juega con las mismas reglas de la donación. Y esto es muy importante recalcarlo porque es común ver situaciones en las cuales muchos creen que basta que un anticipo de legítima lo suscriba el propietario del bien, mas no así el anticipado. Porque muchos creen que en el anticipo de legítima no hay transferencia de dominio, que ésta queda suspendida hasta que el propietario fallezca, y no es así. En el anticipo de legítima juegan las reglas de la donación. La donación es un contrato, tiene que haber dos: donante, donatario, anticipado, anticipante. Tienen que firmar los dos. Y ya se es propietario desde el momento en que se firma la escritura pública. Doctor, ¿y si se muere, qué pasa con el tema de la cuota de libre disponibilidad? Ese será un problema de inoficiosidad del anticipo de legítima. ¿Y qué pasa si no puede devolver el exceso porque el bien ya lo vendió? Tendrá que devolver lo que recibió por un tema de subrogación de derechos reales. Pero de que es un contrato, de que intervienen los dos, de que está sujeto a formalidad, porque ello es igual que en la donación y por lo tanto hay transferencia de dominio, sí lo hay. Entonces, tengamos en claro, un acto jurídico, un contrato ab solemnitatem, un contrato formal, es aquel que reclama una formalidad en especial. Y nuestro sistema establece como formalidades mínimas el que sea por escrito, como la fianza, por ejemplo, el contrato de fianza, o que sea por escritura pública, como en el supuesto de la donación. Otro supuesto similar, alejándonos un poco del tema relativo, es la hipoteca, por ejemplo. El código habla de escritura pública y hay dos excepciones que en el momento la veremos. Entonces, si tengo en claro, un contrato es ab solemnitatem cuando tiene una forma determinada y si no se cumple con la forma no genera consecuencias. Un contrato consensual, ¿qué será? Todo lo contrario, que para efecto de generar consecuencias jurídicas, entre ellas la de carácter real, no requiere una formalidad en especial. Pero eso no quiere decir que no tenga forma, ojo. Supongamos, el solo consentimiento me hace propietario, en este ejemplo, el contrato de compra-venta. ¿Cuántas formas habrá para que eventualmente ese contrato cumpla con el criterio de ser consensual? Acá tendremos que recurrir a otros dos conceptos, el llamado título material y el llamado título formal. ¿Qué es un título material? Es la causa, el motivo, la razón, la circunstancia por el cual se generan consecuencias jurídicas y titularidades sobre las mismas. Si yo dijera, soy propietario de este inmueble, la pregunta lógica sería, ¿y cómo fuiste propietario? ¿Cuál fue la causa por la cual dices tú ser propietario? ¿Por qué razón puedes usar, disfrutar, reivindicar, usufructuar? Es decir, toda la gama de facultades que da el derecho de propiedad. Porque lo compré. Ese es tu título material. Porque me lo permuté, lo cambié por un bien y me dieron este otro bien. Ese es el título material. Porque eventualmente me lo dieron a título de legado. ¿Cuál fue la causa, motivo, razón o circunstancia por la cual eres propietario de ese bien? Por un legado testamentario. ¿Cuál fue la causa por la cual eres propietario? Porque falleció mi causante y teniendo vocación hereditaria, mutó el derecho de propiedad a título sucesorio. ¿Cuál es la causa? La sucesión.
Soy propietario de este bien porque una persona me tenía una deuda y como no me podía pagar en dinero, me transfirió el derecho de propiedad. ¿Cuál es la causa, motivo, razón o circunstancia? Una dación en pago. O siendo originalmente el acreedor de este bien porque una persona me debía dinero y a efecto de garantizar el pago del incumplimiento de la obligación me constituyó una hipoteca, y como no quisimos enredarnos en un tema judicial, yo le hice ciertas concesiones de carácter patrimonial, él me las hizo a mí transfiriéndome el derecho de propiedad del inmueble que era materia de hipoteca. ¿Cuál es el título material? Una transacción extrajudicial. Cualquier razón jurídica, cualquier motivo, cualquier causa que genere esa consecuencia en particular real llamado propiedad, recibirá la denominación de título material. El contenido. ¿Puede haber contenido sin continente? No. Van juntos. De acuerdo, el contenido es la causa y el continente aquello que pereniza la causa, aquello que la acredita entre los involucrados y aquello que lo hace con relación a terceros. Eso se denomina título formal. ¿Cuál será el título formal en una compra-venta, en un contrato que es consensual? Cualquier mecanismo que nos permita darle continente a esa manifestación de voluntades. Decíamos inicialmente lo que era un contrato entre ausentes. Envío una carta notarial diciendo: le ofrezco venderle mi inmueble por un precio de $100,000 americanos, punto. No tengo que decir cuándo debe cancelarlos. Y el otro me contesta: grande, acepto. Hay transferencia de dominio. ¿Cuál será el título material por ello? Una compraventa, contrato entre ausentes. Y el título formal, las cartas cursadas porque acreditan esa causa llamada contrato de compraventa. Otro mecanismo. Si en este momento, claro está con ánimos yocandi, yo le ofrezco venderle el inmueble a la señorita de Rosado y esta acepta, eventualmente alguien diría: ¿cuál sería el título material? Sé que nos están filmando. En su momento yo diría: acá está el título material, la filmación. Si eventualmente firmamos un documento privado, un soporte de papel, ese será el título formal. Otro título formal sería el supuesto en que estuviéramos ausentes los dos y dijeran: ¿y cómo sabemos que hubo esa oferta y esa aceptación? Porque hay testigos. Cualquier mecanismo que sirva para efectos de dejar constancia de la celebración, de la generación del título material, será eventualmente el llamado título formal. Y esto no escapa, por ejemplo, a la prescripción. ¿Cuál será el título formal en la prescripción? La sentencia que declara el derecho de propiedad ganado en virtud de la posesión. ¿Y cuál será el título material? La posesión cualificada ejercida por el demandante durante el plazo exigido por ley. Y en una indemnización por daños y perjuicios, ¿cuál será el título material? La relación extracontractual, por ejemplo, que generó el daño y perjuicio. ¿Y cuál será el título formal? La sentencia pasada en calidad de cosa juzgada que dice que tiene la obligación de indemnizar. Repito, título material es la causa, razón, circunstancia, el contenido. El título formal es el continente, la probanza. Cuando uno dice un contrato es consensual, quiere decir que cualquier mecanismo de probanza es válido para ser el continente de ese contrato. Pero nosotros somos letrados y nosotros sabemos que ese título formal, en particular, por lo general, es un documento por escrito, en soporte material por escrito. Entonces lo primero que tendremos que establecer es lo siguiente: ese título formal puede ser un documento privado o un documento público. Entonces tendremos que saber definir qué es un documento privado y qué es un documento público. Un documento público es aquel que tiene certeza en que su contenido ha sido real, ha sido celebrado, y además que la data del documento es cierta.
repito, documento público aquel que el contenido se da por cierto y que la data de ese contenido también se da por tal. ¿De acuerdo? Siempre y cuando intervenga un operador jurídico llamado a dar fe de ello. Me explico. Cuando uno sale y lo choca un carro, ¿a quién busca? ¿A un policía? Claro. ¿Y el policía a quién busca? A un policía de tránsito. Para que sea el policía del tránsito que dé fe cómo se llevó a cabo ese hecho. El operador jurídico es el policía de tránsito. Pero había un notario quizás al costado, y los notarios son por excelencia los que dan fe, pero no tiene competencia para eso. Entonces un documento público será aquel donde, repito, se da por cierto el contenido del mismo, a priori puede ser cuestionado en sede jurisdiccional a través de la tacha por falsedad o la tacha por defectos de forma, ¿de acuerdo? Y que sea competente para ello. ¿Ok? En las situaciones jurídicas privadas, el funcionario por excelencia competente, no el funcionario, el operador jurídico competente por excelencia es el notario. Ahora ustedes dirán, en la ley del notariado, decreto legislativo 1049, no el reglamento porque ha quedado de lado por una acción popular, la ley del notariado no me dice en qué casos interviene el notario. Sin embargo, la doctrina es contesta en establecer que el notario interviene en situaciones jurídicas particulares. ¿Cuál sería el funcionario llamado, por ejemplo, a establecer derechos, en declarar derechos, en constituir derechos, donde las partes cuestionan la generación o el reconocimiento de la existencia del mismo? El magistrado, porque el Estado le ha dado esa calidad de dejar constancia cómo se ha debatido el proceso, cómo se ha resuelto el proceso, en qué fecha se ha resuelto el proceso. Otro ejemplo de funcionario operador jurídico que da fe de ello, los árbitros, donde las partes convienen no en ventilar en sede judicial sino en sede arbitral. Ellos harán también fe de cómo se solucionó el problema y las consecuencias jurídicas que tuvo ese laudo. Entonces un documento público es aquel que tiene certeza de data y además certeza de que las situaciones contenidas en él son ciertas y que tienen que eventualmente intervenir operadores jurídicos llamados a dar esa certeza. Si tenemos en claro eso, podremos ahora definir qué es un documento privado. Un documento privado, contrario censo, es aquel en que solo intervienen las partes, donde no interviene un operador o funcionario público, donde son estas las que tienen meridiana certeza del contenido de ese título formal privado y eventualmente de la data de la misma. Documento privado, repito, aquel en el cual no interviene funcionario ni operador llamado a dar certeza de el contenido ni de la data del documento. Pero alguien diría lo siguiente, doctor, pero hay documentos privados que tienen fecha cierta. Claro que sí, es un intermedio, porque puede suceder el siguiente escenario, que siendo la compra-venta un contrato consensual en nuestro ejemplo, eventualmente las partes quieran negar el contenido de ese documento, o que las partes eventualmente quieran en su momento negar la data del documento, o que los derechos y la data contenida en ese documento entre en discusión con otras situaciones jurídicas que sí tengan la posesión de un documento público. Entonces lo que tenemos que hacer es, en ese documento privado, buscar un funcionario operador jurídico que dé certeza, no del contenido, sino de la data del documento. Y esto está así señalado en el artículo 245 del Código Procesal Civil. Vean ustedes, un tema tan importante recogido en un código adjetivo, no en una legislación especial, no en el Código Civil.
porque el Código Civil parte de la premisa que el contrato es consensual, ¿de acuerdo? Cuando a un documento privado se le puede dar fecha cierta, cuando a un título formal se le puede dar fecha cierta, legalizando las firmas de las partes. Y acá hay que tener un pequeño paréntesis. Si yo voy a una notaría llevando mi minuta de compra-venta y le digo al notario, quiero legalizar mi firma porque yo soy el comprador, el notario se podría rehusar diciendo, no, tienen que venir los dos. Mal, por una sencilla razón. En ese supuesto, ¿se está certificando el contenido? No. Lo que está certificando el notario es, he tenido a la vista el día de hoy este papel con este texto. Y el día de hoy lo que estoy haciendo es certificar la firma de una de las partes. El hecho de que el día de hoy certifique la firma de una de las partes indirectamente le da fecha cierta al documento. Fecha cierta. Existió el documento en un momento dado. ¿Y eso quién lo dijo? Un operador jurídico llamado por ley a hacerlo. Por eso es que los notarios, yo no sé por qué se preocupan estar poniendo esos sellitos, documentos no redactados en la notaría. Se certifica el documento más no el contenido. ¿Por qué? Supuestamente por librar responsabilidades. ¿De quién? De aquellos que no sepan el concepto de un título formal privado que adquiere fecha cierta. Otro mecanismo de darle fecha cierta es el siguiente. Cuando eventualmente uno va a una notaría y dice, yo no quiero certificar las firmas, lo que quiero es que el notario dé fe que al día de hoy tiene a la vista ese documento. Es lo que se llama una certificación de data o certificación de fecha. Está en el Código Procesal Civil. Muchos notarios ignoran incluso ello. Señora, acá está mi contrato, no quiero certificar firma. Lo que quiere es que usted dé fe, usted certifique que ha tenido a la vista ese documento el día de hoy, porque eso me da fecha cierta. Otro mecanismo de darle fecha cierta a ese título formal privado es ingresarlo para que tome conocimiento algún funcionario que esté involucrado en esa situación en particular, en las consecuencias jurídicas que tiene esa situación en particular. Por ejemplo, si yo ingreso mi minuta a la municipalidad en la cual declaro yo he comprado y por lo tanto soy el obligado tributario el año que entra, ¿adquirirá calidad de documento de fecha cierta? Por supuesto que sí, porque un funcionario público tendrá que haberlo visto y tendrá que haberlo incluso archivado en los legajos respectivos para efectos de poder generar la llamada consecuencia jurídica de carga de obligación tributaria o carga de derecho de propiedad. Otra modalidad, por ejemplo, cuando quiero que el vendedor me firme la escritura pública, está en la obligación de hacerlo al margen que haya o no haya pagado el precio de venta, porque es una obligación de hacer. Cuando el ingreso en la mesa única de ingresos de demanda adquirirá ese contrato cuyo original lo voy a aparejar a la demanda como elemento de probanza indispensable, claro que sí. ¿Cuál será el funcionario público llamado en primera instancia a dar fe que el documento estaba ahí? El que recepciona el documento en la mesa de partes, luego el secretario, finalmente el juez. Adquiere fecha cierta. Y el sistema va más allá. ¿Cuándo un documento adquirirá la calidad de fecha cierta? Cuando se acredite que alguna de las partes involucradas en el documento, aquellas que están consignadas como los intervinientes y firmantes, ha muerto. Es decir, la muerte le da certeza al documento, por una razón lógica muy sencilla. ¿El muerto puede firmar un documento después de muerto? No. Pero el documento dice que se firmó un 1 de enero del año 2000, pero el muerto falleció 1 de enero del 2013. ¿Cuándo tiene fecha cierta? Al 2013. ¿De acuerdo? ¿Qué importante podrá tener esto de la fecha cierta, por ejemplo, en un contrato de compra-venta? Una tercería excluyente de dominio se gana en virtud a un documento con fecha cierta.
Si yo presento un documento sin fecha cierta, pese a que el Código Procesal Civil da a entender que puede ser materia de discusión, difícilmente la judicatura se inclinará a declarar fundada una demanda de tercería con un documento que no tenga la calidad de fecha cierta. Fecha cierta que tiene que ser anterior a la fecha de presentación de la medida cautelar de embargo en forma de inscripción. ¿Qué otra importancia podrá tener que el documento tenga fecha cierta? Porque cabe que esta compraventa sea a título de non domino. ¿Qué es una transferencia a título de non domino? Aquella en la cual el que transfiere no es el propietario del bien. Supuestos. Me dijo usted que era el único propietario porque era el único heredero, porque usted prefirió a otros herederos y los otros herederos están solicitando acción petitoria de herencia. Me dijo usted que era la propietaria de este bien, porque el bien no estaba inmatriculado y ya lo inmatriculó otro con una primera de dominio a su favor. Me dijo usted que era propietario y en registros públicos aparecía otra persona, pero para efectos de poder tener el derecho, si poseo el inmueble durante 5 años, el sistema no me exige 10 para ser declarado propietario como tal. Estamos entrando en la teoría del llamado justo título. Un justo título no es otra cosa que un documento de fecha cierta en la cual el acto traslativo de dominio generado por un contrato tiene todos los visos de ser perfecto, donde solo hay un efecto. ¿Cuál? Que la transferencia es a título de non domino. Entonces lo mínimo que debe solicitar una persona cuando quiere un inmueble, ¿qué cosa es? El inmueble, la compra-venta es consensual, no necesito formalidad alguna. ¿Alguien de su sano juicio haría eso? No. Lo que tengo que hacer como cosa mínima será consensual, implica que tiene que haber un continente. Y en los usos y costumbres, el continente que estamos todos habituados es un documento privado. Eso es título formal. Pero ese título formal puede eventualmente, en una contienda de discusión de derechos, ser fácilmente vencidos porque no tiene certeza ni del contenido ni de la data del mismo. Lo mínimo que hay que darle es certeza en la data. Para ello lo otorguen un documento privado de fecha cierta. ¿Ok? Y con ello puedo discutir tercerías, con ello puedo discutir prescripciones adquisitivas cortas, con ello puedo discutir mejor derecho de propiedad, etcétera, etcétera. Si tengo en claro lo que es un título material y un título formal, lo segundo que tendría que analizar es lo siguiente. Si la compra-venta es un acto consensual, es decir, que el efecto jurídico real se genera solo con el consentimiento, y ya entendí que no es que no tenga forma, sino que sí la va a entender, pero no hay una forma determinada por ley, que puede ser un documento privado, preferible con fecha cierta, ¿podré eventualmente este documento privado tornarlo en documento público? Por supuesto que sí, y todos están teniendo en cuenta el otro concepto involucrado, elevarlo a escritura pública. Pero elevar a escritura pública, como decíamos anteriormente, va a tocar algunos puntos álgidos en cuanto a las consecuencias jurídicas ya no reales, sino a las consecuencias jurídicas que tienen que ver con temática tributaria. ¿Cuál, por ejemplo? Cuando yo vaya al notario con mi minuta, el notario me dirá, por ley, yo no puedo elevar a escritura esta compra-venta si previamente usted no cumple con acreditarme el pago del alcabala en cuanto al comprador. Y ese pago es inexorable, salvo, claro está, que el precio de venta no sea mayor a 10 UIT. Y claro está que entre el valor asignado como precio de venta, que no pase de 10 UIT, no sea a su turno menor que el valor asignado municipalmente en el autovalú. Porque la legislación del impuesto de alcabala me dice, pagarás alcabala comparando el precio de venta o el valor del autovalú. Sobre el mayor, esa es la base imponible, una vez que se deduzca 10 UIT. Entonces,
si eventualmente en mi contrato se puede establecer meridianamente de que no está afecto al pago de la alcabala, ya sea que el precio mayor sea el del autovalúo, o ya sea porque siendo el precio de venta ninguno de los dos pasa de 10 UIT, no estaría obligado al pago de alcabala. Pero la gran mayoría de notarios dicen lo siguiente: tráigame una constancia de inafectación de pago de alcabala emitida por el SAT. Cosa que no es necesaria, porque si uno no está dentro de los supuestos de ley, y eso puede ser fácilmente acreditado, ¿por qué tengo yo que dilatar la operación trayendo certificaciones que expresamente lo digan? Mucho más cuando ustedes saben que ingresar la cola es una cosa desastrosa y tiene un costo, lo que implica que estoy encareciendo inadecuadamente el costo de transacción. Y no solamente me dirá el notario, tiene que acreditarme el comprador que ha pagado o está inafecto del pago de alcabala, también tendrá que acreditarme el vendedor que está inafecto del pago del impuesto a la renta, o si lo está, tendrá que pagarlo. Y hemos dicho de que ese pago grava las transferencias, las utilidades de las transferencias, cuánto pagué, cuánto vendo, o en cuánto lo recibí, cuánto lo voy a transferir, en un 5% si domicilia en el país. O eventualmente se podrá exonerar con una declaración jurada señalando que en ese bien habita mínimo 2 años. ¿Ok? Y eso es una declaración de parte y tiene su gran problema, porque si yo vendo y tengo que pagar ese impuesto, puede que tenga RUC, como puede que no lo tenga. Y si no lo tengo, ¿qué voy a tener que hacer sí o sí? Sacar mi RUC para poder pagar en el Banco de la Nación lo que yo voy a liquidar como impuesto a la renta, porque no lo liquide el Banco de la Nación. Es una declaración de mera parte. Habrá otra consecuencia por la cual el notario me dirá: señor, yo puedo elevar su escritura pública porque ya me acreditó el pago de la alcabala, ya me acreditó el pago del impuesto a la renta, ya me acreditó que el comprador ha pagado el impuesto predial de todo el año en curso, o que puede estar inafecto en el caso de una sucesión, en el caso de una jubilada. No, hoy por hoy hay otro tema adicional. El Estado en su sabiduría dice lo siguiente: necesito establecer si esta operación está siendo utilizada para lavar activos, si esta operación está siendo utilizada para narcotráfico. Entonces el notario exigirá a las partes que declaren bajo juramento de dónde han adquirido los fondos, en particular al comprador, de dónde ha adquirido los fondos para pagar el precio de venta, y a su turno el vendedor cómo adquirió el derecho de propiedad de ese bien, si lo compró, por qué precio de venta, etcétera, etcétera. Para eso cruzarlo en información con la Policía Nacional, que tiene una unidad especializada en esa temática. Entonces, esa es una consecuencia de carácter penal, prevención de lavados de activos. Y no solo esa consecuencia, porque ahora la legislación obliga al notario a que, viendo tanta temática de falsificación de personas, suplantación de personas, tenga que pasar por un sistema especial de conexión con la RENIEC, para efecto que la persona que dice ser Juan, propietario del bien, y que Juan va a firmar la escritura, sea realmente Juan. Porque si en ese examen no lo es, el notario no podrá elevar esa escritura pública. Entonces, acceder a un título formal público tiene que irse cumpliendo todos estos requisitos. Pero antes de llegar a la escritura pública, en una compraventa que es consensual, que aspire eventualmente a tener un título público, las partes, como es lógico, en especial el comprador, va a aspirar a lo que se denomina seguridad jurídica. Vamos aterrizando en el tema registral. Cuando una persona va a comprar un bien inmueble, por una lógica elemental, lo primero que quiere establecer a ciencia cierta es si el que le está vendiendo o el que le está transfiriendo es el propietario. Y para ello debe tener todas las posibilidades de poder acceder a un organismo del Estado que eventualmente le pueda certificar que esa persona es el propietario. Estamos hablando de publicidad formal.
¿Qué es la publicidad formal? No es otra cosa que la cognoscibilidad del contenido de los asientos registrales, no solo de los asientos, de los títulos archivados del asiento títulos archivados que generó la extensión del asiento registral. Es esa posibilidad concreta, irrestricta, ilimitada, incondicionada de acceder a la información que aparece en el sistema registral. Porque hay otro tipo de publicidad, la llamada publicidad material, donde la doctrina dice, se presume jure et de jure que todos tenemos conocimiento del contenido de los asientos, del contenido de los títulos archivados. Pero esa publicidad material es utilizada para otras temáticas, para la propia seguridad del sistema, para que nadie pretenda eventualmente desconocer el derecho que adquiere el que ingresa al sistema registral, argumentando que no conocía de él. ¿Ok? Mientras que la publicidad formal es la posibilidad de acceder en concreto a esa información. ¿Y esta publicidad formal cómo se va a dar? Con las llamadas certificaciones registrales. ¿Qué será una certificación registral? No es otra cosa que poner a disposición de manera concreta la información que tiene el sistema. Porque el sistema tiene la información cautiva, ¿cierto? Nadie puede decir que ha visto una ficha, nadie puede decir que ha visto un tomo, menos ahora, están archivados. Nadie puede decir que ha visto un asiento electrónico. Pero doctor, yo acabo de sacar una copia literal, yo acabo de sacar una copia simple. Esas son certificaciones, no son originales, porque el sistema registral opera, al igual que el sistema notarial, bajo el sistema de matricidad. La información original que tiene el sistema va a ser entregada a quien lo solicite sin expresar ningún interés por ello, a través de reproducciones, pero que van a tener el mismo valor como si fuera la información original. ¿De acuerdo? Y esas certificaciones pueden ser abreviadas o compendiosas. Pueden ser, literales o compendiosas. ¿Cuándo será una información literal? ¿Cuándo será una certificación literal? Cuando el sistema entrega al quien lo solicite la información tal y como éste lo tiene, sin pronunciamiento alguno. Una copia informativa es una certificación literal. A mí me entregan una copia de todos los asientos para que yo interprete el contenido del mismo. Una copia literal, lo que ustedes ven con la firma del registrador, que sirve para todo tipo de procesos, que sirve para todo tipo de procedimientos, a diferencia de la copia informativa que no tiene valor alguno para estos. ¿Qué me están dando? Una reproducción total de la partida registral. Si yo pido un título archivado y me entregan el título archivado, no, me entregan una copia simple o certificada. El sistema me da lo que tiene como lo tiene. Y una certificación compendiosa, el sistema se pronuncia de su información. Quiero saber si el predio está grabado, si tiene cargas, si hay hipotecas, si hay embargos, si hay derechos reales a favor de terceros. Quiero saberlo. Muchos dicen pida un certificado de gravamen. Bueno, ese certificado de gravamen se llama copia certificada compendiosa. Quiero saber si una persona tiene propiedades escritas a su nombre. ¿Qué me dirá el sistema? Si las tiene, acá están las partidas con las respectivas direcciones. Un certificado positivo de propiedad, una búsqueda de los índices de propiedad. Quiero saber si una persona ha otorgado testamento, si una persona tiene un proceso de sucesión en ciernes o culminado. Haré una búsqueda en el registro de intestados, de testamentos e intestados, y el sistema me dirá si hay testamento, acá está la inscripción, si hay testamento, falta ampliarlo, si hay sucesión, etcétera, etcétera. O quiero saber si este predio está inscrito en el sistema para efectos de inmatricularlo. ¿Qué tendré que pedir? Una búsqueda catastral. El sistema dirá, he revisado mi base de datos y este inmueble no aparece para nada. O lo he revisado y este inmueble está no inscrito, pero el área está superpuesta con área de otro predio que sí lo está. O sí tiene inscripción y acá está la partida. Entonces, cuando el sistema se pronuncia, cuando el sistema analiza su propia información y me la da en ese sentido, recibe el nombre de certificaciones compendiosas.
Y acá hay un gran problema. La certificación literal me da como lo tiene y yo interpreto. En la certificación compendiosa me da lo que dice que tiene interpretado y yo confío. ¿Puede haber errores? Sí. Dijiste sistema que este inmueble no tenía cargas y gravámenes y resulta que sí lo tiene. Me dijiste sistema que esta sociedad no estaba inscrita y resulta que había una inscrita. Me dice sistema que este inmueble no tenía partida ni estaba con superposición parcial y sí lo está. Cuando se dan esos errores en la certificación compendiosa, recibe el nombre de fugas registrales. ¿La fuga registral vincula la calificación final de un título? No. ¿Que hay una responsabilidad funcional? Claro que sí. ¿Que hay una responsabilidad civil? Claro que sí. Pero no vincula la calificación final. Entonces, pues, consciente de que el contrato es consensual, que diciendo lo que es un título privado, un título formal privado, un título para poder eventualmente celebrar el contrato, voy a acudir al sistema registral a solicitar información a través de las llamadas certificaciones registrales. Si el sistema me dijera, este señor es el propietario, y el sistema me dijera, sí, lo adquirió a título de compra-venta, y que por lo tanto él puede vender, yo podría hacer el siguiente cuestionamiento. Y si ya lo ha vendido a otro, y ese otro no ha ingresado al sistema, ¿cómo me va a tutelar el sistema? El sistema me diría lo siguiente: confía en el contenido del asiento. Para ti presupón que el contenido es cierto. Y si tú contratas en virtud a esa información que te estoy dando como Estado, como sistema, voy a tutelarte en el supuesto negado que, ignorando la verdad de las cosas, contrates en virtud de la información que te estoy dando. Eso se llama principio de legitimación registral y adquirente de buena fe registral. Es decir, la legitimación registral, ¿qué implica? Primero, que el sistema presenta a una persona como el titular del derecho contenido en la partida que el propio sistema tiene. Segundo, que el contenido de los asientos se presumen válidos, perfectos, hasta que una sentencia diga lo contrario o hasta que un pronunciamiento diga lo contrario. Eso se llama salvaguarda de los tribunales. Mientras que en el sistema aparezca Juan como propietario, Juan está legitimado. Mientras que en el sistema diga que Juan adquirió a título de compra-venta, Juan adquirió a título de compra-venta, pero puede ser simulada. ¿Dónde hay una sentencia que diga que fue un acto simulado? No la hay. Sigue surtiendo efectos como si esto fuera real. Pero puede ser que Juan no sea el propietario, que Juan ya lo haya vendido. Eso se llama inexactitud registral. ¿Qué es una inexactitud registral? Cuando el contenido de los asientos, cuando la información que da el sistema está divorciado de la realidad. Pero está divorciado de la realidad, ¿por qué razón? Porque no llega pues al sistema la comunicación. Porque las inscripciones son facultativas, no requieren inscripción para que se generen las consecuencias jurídicas. Yo soy propietario con el solo consentimiento. ¿Tengo que escribirlo? No. Si quiero lo hago, si quiero no. Pero si no lo hago, ¿a qué me arriesgo? A que aquel que, habiendo comprado incluso antes que yo o después que yo, accede al sistema antes que yo lo haga, esa persona tendrá oponibilidad registral. Y aquel que no accedió al sistema antes que esta persona, su derecho será inoponible. ¿Cuándo habrá inoponibilidad del derecho? Cuando el mismo no ha accedido al sistema y no ha logrado legitimación registral por el sistema. Y el que tiene oponibilidad, aquel que accedió al sistema, hizo público su derecho y por lo tanto legitimó el mismo. Y la buena fe, que implica que aquel que contrató en virtud
a esta legitimación desconocía la inexactitud registral. Yo le compré a Juan porque Juan figuraba en registros públicos como propietario del bien, en el asiento, en el título archivado y en todas las partidas vinculadas. Yo no sabía que Juan había vendido con anterioridad el inmueble a un tercero. Y esa ignorancia de esa inexactitud se denomina buena fe registral. Y quien adquiere con buena fe registral un derecho de otro que tiene derecho inscrito va a ser tutelado por el sistema judicial. ¿En aras de qué? En aras del tráfico jurídico inmobiliario. ¿Qué será el tráfico jurídico inmobiliario? Todas las situaciones jurídicas en las cuales se puede ver envuelto un bien inmueble, compraventa, donación, permuta, embargo, reversión, adjudicación, prescripción, todo, arrendamiento, contrato de opción, todas las situaciones jurídicas en las cuales se puede ver involucrado un bien inmueble recibe el nombre de tráfico jurídico inmobiliario. Y lo que tutela el sistema con la protección al adquirente de buena fe es el tráfico jurídico inmobiliario, porque si no, imagínense, yo no te compro porque puede que la hayas vendido a otro. Yo no te alquilo porque puede ser que otro sea el propietario. Yo no acepto tu hipoteca porque puede ser que el propietario sea otro. Nunca se generaría contratos, no habría movimiento, no habría generación de riquezas. Entonces, yo necesito acceder a esa publicidad formal para ver quién es el legitimado, principio de legitimación, buena fe registral. Pero puedo pedirle al notario lo siguiente: antes de que yo cancele todo el precio de venta, o antes que pague todo el precio de venta, quiero un bloqueo registral. Un bloqueo registral, ¿qué cosa implica? Es una anotación preventiva, no es una inscripción. Vamos a ver, una inscripción, ¿qué diferencia tiene una anotación preventiva? Que yo inscribo situaciones jurídicas consolidadas, terminadas. Cuando yo escribo una compra-venta, ¿el hecho que le escriba ha generado la compra-venta? No, la compra-venta ya se generó mucho antes, ya se generó consecuencias jurídicas, entre ellas la traslación de dominio del bien. Lo único que estoy haciendo es acogiendo, publicitando. Cuando escribo una medida cautelar de embargo en forma de inscripción, ¿la situación jurídica ya se consolidó? No, porque lo que estoy haciendo es publicitando que hay un proceso judicial donde se está eventualmente reclamando alguna creencia, y ese proceso judicial puede terminar, en el caso de impago de la misma por mandato judicial, en una adjudicación por remate judicial, donde ahí va a mutar el derecho de propiedad. ¿Pero ya mutó? No. ¿Ya se terminó el juicio? Tampoco. Las anotaciones publicitan situaciones en ciernes, en trámite, todavía no culminadas, mientras que las inscripciones publicitan situaciones jurídicas consolidadas fuera del sistema. Un bloqueo registral es una anotación. ¿Y cuál será la situación jurídica que se va a consolidar? La elevación a escritura pública. Y tal es así que mientras que se eleve escritura pública, elevar sinónimo de imprimir, sinónimo de suscripción por todos, mientras no pase eso, la partida quedará bloqueada. La partida quedará cerrada por un plazo de 60 días útiles contados, no desde la fecha del asiento de presentación, sino desde la fecha de inscripción del título. Alguien dirá, pero cuidado, todos los efectos jurídicos registrales se retrotraen a la fecha del asiento de presentación, salvo excepción, como cuál, la del bloqueo registral. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de bloqueo registral, cuento mis 60 días a partir de la fecha de la inscripción, la llamada fecha de avanzada. Una cosa es la fecha de presentación de título, otra cosa es la fecha de avanzada. La de presentación del título me va a dar prioridad, me va a dar prioridad excluyente, me va a dar prioridad de rango, me va a dar efectos retroprioritarios. ¿Y la fecha de avanzada para qué me sirve? Para establecer si el asiento se extendió durante la vigencia del asiento de presentación. Porque si se extendió fuera de esa fecha, ese asiento es nulo. ¿Ok? Y esa fecha de avanzada es solo para ello, salvo excepción que expresamente la ley diga tome en cuenta esa fecha y no la de la fecha del asiento de presentación. Entonces, siendo esto así, yo le pediría al notario que me bloquee la partida. El bloqueo me va a dar cierre, pero me va a dar también una cosa, la llamada prioridad excluyente. Principio de prioridad: priori in tempore, potiori in jure.
Dijimos anteriormente, ¿qué pasa si otro escribe antes que yo? Yo debo de escribir antes que él. El principio de prioridad no es otra cosa que el primero que accede al sistema registral obtiene una mejor posición de tutela por el sistema. No es primero en el tiempo poderoso en el derecho. En todo caso, ¿qué implica ser poderoso en el derecho? Que tengo una posesión especial. Por ejemplo, si yo ingresé primero y luego ingresé el otro, ambos títulos están en carrera, ¿cierto? Ambos títulos reclaman inscribirse primero, y el primero que inscriba, ¿qué va a tener? Legitimación, y por lo tanto no va a poder permitir que el otro título quede inscrito. Eso se llama prioridad excluyente. La prioridad excluyente, ¿qué cosa implica? Que un título presentado posteriormente a otro no puede ser inscrito antes que este, en la medida en que sea incompatible o lo perjudique. Pongamos un ejemplo. Yo presenté mi compra-venta, el otro presentó otra compra-venta. ¿El que presentó después podrá quedar inscrito antes que yo? Jamás, porque si escribe él primero, ya yo no escribo el mío. Pero si él presentó yo presenté mi compra-venta y el otro presentó un levantamiento de embargo, ¿podrá quedar este primeramente inscrito antes que el mío? Sí, porque en ese caso no me perjudica, al contrario, me mejora en la posición registral, porque estoy adquiriendo un bien libre de cargas y gravámenes. Mientras que la prioridad de rango, ¿qué me implica? Que yo quedé inscrito primero y que los efectos que genera mi asiento van a repercutir negativamente vía oponibilidad con relación a otros. La prioridad de rango hipotecario, por ejemplo. Primero escribí yo mi hipoteca, luego le escribió el otro y finalmente un tercero. De acuerdo, cualquiera puede sacar a juicio, a remate judicial el bien, ¿cierto? Pero cuidado, si sale a remate el bien y todos intervenimos, al momento de hacer el pago, ¿qué hará el juez? Hagan cola. ¿Quién tiene el mejor rango hipotecario? Lo tengo yo escribí primero. Ok, cóbrate. Si sobra plata, que pase el segundo. Y así. Y si eventualmente ni el primero ni el segundo intervinieron en el proceso, no lo iniciaron, perdón, lo inicia el tercero. Cuando esté la plata, hasta antes de hacer el pago, ¿qué pueden hacer el primero y el segundo? Una tercería preferente de pago. Primero me pagas a mí y luego le pagas a él. Y si no asistieron al juicio, ¿qué tendrá que hacer el juez? Mira, el remate fue por 100, tú debías cobrar 400, pero hay dos antes que tú, a los cuales le debes 70 y 30. Mala suerte, tengo que reservar el dinero para esos dos. ¿Pero por qué razón? Porque ellos tienen prioridad de rango. ¿Ok? Entonces, la prioridad me implica prior in tempore, potior in iure. Es decir, la mejor posición que se tiene en la partida registral a efectos de oponer derechos o tener prioridad, preferencia con relación a otros que tengan igual derecho siempre y cuando no sea excluyente. Entonces, una vez que te ha anotado el bloqueo, una vez que firme la escritura pública, el título llegará, ¿cierto? Sin mayor problema. Llegará el título. ¿Qué principio tenemos que tomar en cuenta? Rogación. ¿Por qué? Porque las situaciones jurídicas no pueden acceder al sistema de oficio. Las situaciones jurídicas no pueden generar asientos de oficio. Pero alguien diría, bueno, yo he leído por ahí que hay los llamados asientos de oficio. ¿Cuáles? Cuando tienen errores materiales, que son aquellos donde en los cuales el registrador, teniendo el título a la vista, extiende el asiento con lapsus calamis u omite información. Verbigracia, titular registrada Miguel Julián Siguas Rivas, Siguas con H y mi apellido es con G. Y en el título está con G, pero todo el mundo por inercia, por la provincia, lo escribe con H. Ese es un error material por lapsus calamis. El otro, Miguel Julián Siguas Rivas, casado, punto. ¿Casado con quién? Y en el título aparece el nombre de la cónyuge. Omitió poner esa información. Otro error material. ¿Puede el registrador rectificarlo de oficio? Claro que sí, siempre y cuando haya un título rogado que le permita en el procedimiento extender esos asientos. Y si no hay ningún título rogado, no lo puede extender, porque todos los procedimientos de inscripción de títulos se generan a solicitud de parte. Y el sistema en su sabiduría dice lo siguiente: cualquiera puede ejercer rogación. Esa es la premisa, esa es la regla general. Pero hoy por hoy esa regla general se ha visto limitada. Porque puede ser la pregunta, ¿habrá excepciones al principio de rogación en nuestro sistema? Sí lo hay. ¿Qué casos?
Por ejemplo, en el registro de la propiedad vehicular, el único que puede presentar títulos de transferencia vehicular y de garantía mobiliaria recaída sobre vehículos es el notario. Después puede darle el título, lo que se llama la esquela de rogación al interesado para que prosiga la gestión, pero él tiene que presentarlo. ¿Qué otro supuesto? Aquellas situaciones que tengan que ver con mandatos y poderes, que tengan que ver con el registro de la propiedad, actos traslativos y de gravamen. Solo lo puede presentar el notario, salvo que las partes le hayan pedido al notario que permita que lo presente un tercero, en cuyo caso en el traslado notarial llamado parte deberá consignar: puede presentar el título don fulano de tal identificado con tal DNI. Disposición transitoria séptima, si no lo recuerdo, de la ley del notariado. Entonces ahí la rogación está cautiva. ¿Qué se denomina rogación cautiva? Cuando solo determinadas personas señaladas por ley pueden rogar inscripción de títulos. ¿De acuerdo? Diferente, o podría tomarse también lo siguiente: ¿cuál es el único funcionario público llamado a gravar un inmueble contra la voluntad del propietario? El juez, el árbitro y el ejecutor coactivo, porque por ley está permitido. ¿De acuerdo? Ahí también la rogación está cautiva. Tan cautiva que ustedes alguna vez han visto a un juez haciendo cola para presentar un título. No, ¿cierto? Un ejecutor cautivo tampoco. ¿Qué hacen? Le dan el documento a la parte para que ellos lo presenten, sean los presentantes, pero la rogatoria, ¿quién la tiene? Ellos. ¿El presentante puede desistirse de una medida cautelar de embargo en forma de inscripción? No, tiene que hacerlo el juez, porque él tiene cautiva la rogatoria. Son meros vehículos de presentación de título. ¿De acuerdo? Siendo esto así, ya. Presentó el notario, pero cuidado, porque cuando ingresa el título, el documento que va a ingresar no puede ser cualquiera. El sistema va a exigir que ese documento sea un título auténtico. ¿Recuerdan? Título material, título formal. Ok, título formal auténtico. Ese es el que va a exigir el sistema. ¿Por qué razón? Porque el sistema no interviene pues en la gesta de la situación jurídica que va a publicitar. Yo, sistema, no interviene en la compra-venta. Tengo que tener certeza de qué, de que la situación se ha celebrado y que se ha celebrado en tal y cual fecha. Y en el caso de Marras, ¿quién me lo da? El notario. Alguien diría: doctor, yo podría cuestionar una escritura de la siguiente manera, ¿no? Yo puedo decir que no firmé la minuta, contestar en la demanda X que yo no firmé la minuta. ¿Pero firmaste la escritura? Sí, firmé la escritura. ¿Hace que el acto sea nulo o anulable? No. ¿Por qué razón? Porque las escrituras públicas por mandato de ley señala bien claro que el notario deberá explicar los alcances del contrato, los alcances de la escritura, porque la ley dice que el notario deberá pesquisar y decir: ¿está conforme usted? Ratifique el contenido de la escritura, esto es de la minuta, y basta que la persona lo firme para que dé constancia, en todo caso, de que lo contenido en ella es lo que ésta desea. Hay certeza del contenido. Y el asiento de presentación que acoge a las situaciones jurídicas puede ser después que la existencia de las situaciones jurídicas. No, por lógica elemental, primero se genera la situación, luego ingresa estas al sistema. Por lo tanto, cuando se extiende el asiento de presentación, el título formal y el título material deben de preexistir. ¿Estamos hablando de qué? De principio de titulación auténtica. Cuando ingresa al sistema esa transferencia que quiere llegar al sistema pero tener oponibilidad, publicidad, prioridad, que ya fue rogada, no puede venir instrumentada de cualquier manera, tiene que venir instrumentada en documento público. Pero hay excepciones a la regla, ¿cierto? Por supuesto que sí. Cabe que el propio sistema diga: esta situación puede venir instrumentada en documento privado, porque no es de tanta envergadura, o en todo caso con documento privado del cual se tenga certeza de la data del mismo, porque no es de gran envergadura.
Una reserva de nombre la pedimos los abogados sin legalizar nuestras firmas, ¿cierto? Una solicitud de caducidad de gravamen lo pide cualquiera legalizando su firma. Una regularización de edificación lo pide el ingeniero o arquitecto verificador con el propietario certificando su firma. ¿Ok? Entonces hay situaciones en las cuales sí, pues, como no tienen determinada envergadura, pueden acceder al sistema, excepcionando el criterio de que éstas deben de venir instrumentadas en título formal auténtico. Y no solo eso, necesito alguien que me analice si eventualmente ese título tiene todas las condiciones necesarias para poder ser acogido por el sistema. Si contiene una compra-venta, la compra-venta es un contrato que tiene sus elementos que son bien, vendedor, comprador, precio, etcétera, etcétera, ¿cierto? Donde eventualmente, como todo contrato, hay que ver qué precio haya o no quedado pagado. Necesito saber si esa situación está arreglada a ley. Necesito saber si ese instrumento lo ha emitido un funcionario competente. Porque puede ser que lo diga alguien que es un notario y que sin embargo fue suspendido en su cargo, o que sin embargo ha sido destituido del colegio. O puede ser que ese documento que dice que es un parte notarial del notario sea un documento fraguado, sea un documento falsificado. ¿De qué estamos hablando? De la calificación registral. ¿Qué será la calificación registral? Es la evaluación que realiza un funcionario público llamado registrador en primera instancia para saber si ese título puede o no puede ingresar al sistema. Porque el sistema no convalida vicios. Las inscripciones son meramente facultativas, no convalidan, no sanan vicios. Pero quedó inscrito, tiene publicidad y oponibilidad de esa compraventa traslativa y que es traslativa de dominio, pero no más. Puede ser que esté sujeta a una rescisión por lesión, puede ser que sea un acto jurídico simulado, puede ser que sea un acto a efecto de evitar que acreedores compran, sujeto después a una acción pauliana revocatoria. Puede pasar muchas cosas, pero al menos tiene los visos de que está perfecta. Y ese al menos tiene los vicios, tiene que ser una conclusión de una calificación registral. Y no solamente eso, porque esa adquisición, esa mutación del derecho de propiedad, al momento de ser calificada puede pasar por varios supuestos. Mejor así. La calificación tiene dos capítulos, dos etapas. Una en la cual se analiza la situación jurídica y todos los requisitos que ésta deba de tener, el criterio de titulación auténtica, y una donde se pasa a analizar todos los supuestos o impedimentos de carácter registral. Alguien diría, ¿por qué en esta exposición se ha tomado tiempo en ella en explicarse la transferencia de dominio, la traditio, el solo consenso? ¿Por qué no entrar de frente al tema de la calificación, del principio de tracto, etcétera? ¿Por qué no? Por la sencilla razón, señores, que lo primero que califica un registrador no es temática registral. Lo primero que va a ser temática civil, temática contractual, temática obligacional, temática tributaria, por ejemplo, hoy por hoy se ha generado un gran problema. Ustedes sabrán que hay un decreto supremo que ha establecido la obligatoriedad de los notarios de pasar el famoso biométrico en las actas de las juntas generales de accionistas, que debe hacerlo el gerente inscrito, ¿cierto? Ya. Entonces, cuando llegue un título, el registrador dirá dónde consta la certificación del gerente general que este acuerdo ha sido adoptado por los socios de la empresa. ¿Dónde está? Y eso va a generar una gran polémica, porque unos dirán, eso no es asunto tuyo, eso es asunto del notario. Otros dirán, este decreto supremo está excediendo a lo que dice la Ley General de Sociedades. Y otros dirán, es un ilógico, porque si el gerente no quiere firmar, no se le da la gana de certificar, la Junta General, que es la máxima autoridad, simple y llanamente no va a poder escribir nada. Pero eso, ¿dónde se va a evaluar? En la calificación. No está pasando al tema de registral, está yendo ya a un tema de fondo. Entonces es importante saber temas de fondo. Ya llegó el título, ya se dio la transferencia, ya fue consensual, ya está instrumentada, ya adquirió prioridad, se basó en certificación. ¿Qué tendrá que hacer el registrador? Ahora sí pasar a una temática propia de antecedentes e impedimento de inscripción registral. Y lo primero que va a ver el registrador, ¿qué cosa es?
que aquel que aparezca vendiendo sea el que aparezca como legitimado, es decir, que esté en el asiento correspondiente de titularidad de dominio. Si es un bien inmueble, nosotros sabemos que eso está inscrito en el rubro C, ¿de acuerdo? ¿Será esto importante? Analicemos lo siguiente. Si el título contuviera una compra-venta con pacto de reserva de dominio, ¿cómo lo inscribo? ¿Generará transferencia de dominio a efecto de ser publicitada en el rubro C? No, pues porque hay un pacto de reserva de dominio. Pero el título está pidiendo publicidad. ¿Dónde inscribo la transferencia? En ninguna parte, porque no hay transferencia. Pero hay una transferencia en el fondo, solo que está suspendida hasta que se pague el precio de venta. Por lo tanto, lo podré publicitar no necesariamente en el asiento de dominio, ¿cierto? Lo publicitaré en el asiento de cargas y gravámenes. ¿De acuerdo? ¿Qué es una carga o un gravamen? Es una limitación al derecho de propiedad. ¿Qué implica limitación al derecho de propiedad? Que eventualmente ese haz de facultades que tengo el derecho de usar, disfrutar, reivindicar, etcétera, etcétera, está sujeto a limitaciones. Limitaciones voluntarias o limitaciones impuestas. Voluntaria, tiene una hipoteca. ¿Qué? ¿Acaso dejé de ser propietario? No, soy propietario, pero cuidado, mi derecho de propiedad está en riesgo. ¿En qué sentido? Que si no pago la deuda o la paga aquel el cual yo garanticé, esa propiedad, ese derecho puede mutar contra mi voluntad. ¿Soy el propietario? Claro que sí, pero hay un derecho de usufructo a favor de tercero. ¿Qué cosa implica? Que sigo siendo el propietario, pero no puedo usar el bien. Que sigo siendo el propietario, pero no puedo hacer mío los frutos civiles, industriales o naturales. Está inscrito un arrendamiento. ¿Qué implica ello? Que sigo siendo el propietario, pero si alguien compra, estando inscrito el arrendamiento, ¿qué tendrá que observar el que compra? El contrato, porque hay una subrogación legal de carácter contractual. ¿Ok? Entonces, una carga o gravamen limita derecho de propiedad, no solo del titular, sino del que va a ingresar como titular, porque estoy adquiriendo un derecho limitado. No es lo mismo adquirir un inmueble grabado, un inmueble con usufructo, un inmueble con arrendamiento, adquirir un inmueble libre de cargas y gravámenes, realengo, en estado alodial, donde tengo todo el 100% de las facultades a efecto de ser disponidas por mi persona como titular. Entonces, pues, tendré que escribirlo en cargas y gravámenes, pero cuidado, todo gravamen es una carga, más no toda carga es un gravamen. ¿Dónde estará la diferencia? A ver, hay cargas reales, hay cargas contractuales. Una carga real es aquel que el titular establece en favor de tercero, desgajando algún derecho de propiedad, por ejemplo, usufructo, derecho de uso de habitación, anticresis, retención, porque la retención puede ser materia de inscripción, en cuyo caso va a ser oponible al propietario. Si no se inscribe, no puede oponer retención como excepción. ¿Ok? Eso es una carga. Y un gravamen es cuando de manera voluntaria o forzada se establece una limitación del derecho de propiedad, pero que va a terminar ¿en qué? En un remate judicial, en un remate administrativo. Potencialmente puede haber mutabilidad del derecho de propiedad, hipoteca, medida cautelar de embargo de forma de inscripción. ¿Ok? Entonces, una carga puede ser real, una carga puede ser contractual. Obviamos la contractual, ¿cuál? El arrendamiento, el contrato de opción, un pacto de una condición suspensiva o resolutoria, un plazo suspensivo o resolutorio, un cargo. ¿Ok? Y no solamente puede ser una carga de carácter real o contractual, puede ser administrativa. Una carga técnica, que es la que muchos están sufriendo actualmente. Carga técnica aquí dice, regularicé la edificación, pero cuando hice la edificación me pasé de la altura permitida por ley, no observé retiro, no estoy alineado, el verificador así lo declara, se establece una carga técnica. ¿Acaso va a llegar a remate judicial? No, pero cuando pida un gravamen que me va a salir, carga técnica. Cuando quiera venderlo, el comprador podrá acceder al banco y darle un crédito, el banco dirá no, porque está grabado, pero es una carga técnica, es una carga, no es un gravamen, jamás llegará a un remate judicial. ¿Será importante discernir ello? Claro que sí, porque ustedes saben que hay la ley de caducidad de cargas y gravámenes, la 26639, donde me dice caducan las cargas y los gravámenes.
¿Caducan las cargas contractuales? No, ya el tribunal dijo eso, no caduca un pacto de reserva de propiedad, por ejemplo, porque es una carga contractual y solo caducan las cargas reales. No solo hay cargas reales, contractuales, administrativas, también hay cargas judiciales. Anotación de demanda. ¿Llega un remate judicial? No. Anotación de medida cautelar de no innovar. ¿Genera un remate judicial? No. Una anotación de demanda de sucesión intestada, ¿genera remate judicial? No. Pero está limitando el derecho de propiedad. ¿Ok? Entonces, una carga, un gravamen, no imposibilitan eventualmente transferir dominio del bien. ¿Por qué razón? Porque no se está quitando el dominio del bien, porque el rubro C que publicita cargas y gravámenes sigue intacto. Entonces, ¿dónde escribo un contrato de compra-venta con pacto de reserva de dominio? En el rubro de cargas y gravámenes. Es una carga de carácter contractual que merece ser publicitada. Si esto fuera así, ¿el vendedor podrá vender? ¿Estando inscrito la compra-venta con pacto de reserva de dominio? Sí, porque está legitimado. ¿El comprador podrá vender? No, porque no es el titular registral, no está todavía legitimado. ¿Qué pasaría si en el contrato de compra-venta hay una compra-venta con pacto de resolución automática de contrato? Se sabe que la resolución automática de contrato una resolución de contrato puede darse de tres maneras. Una, no hemos estipulado nada en especial con relación a resolver el contrato de manera expresa. Pongámoslo así. La primera causal o la más conocida, la modalidad más conocida es la resolución automática contractual, donde yo en el contrato particular de compra-venta estipulo de manera expresa que en el supuesto de que la otra parte incumpla una obligación en particular, no de manera genérica, una obligación en particular, el contrato se resuelve de pleno derecho. Pero para ello, una vez que se dé el incumplimiento, tengo que cursar carta notarial y decirle: hago uso de la cláusula y punto. Ya no es que tengas plazo porque ya te intimé, ya te constituí en mora, ya no quiero que cumplas. Y la consecuencia automática de ese cumplimiento, según lo pactado, el contrato ya no existe. Si el contrato ya no existe, preguntaríamos: ¿y qué pasa con el derecho de propiedad? Porque solo consentimiento hizo propietario al comprador y el vendedor está resolviendo el contrato y el comprador de buena guisa no le va a transferir de nuevo de manera voluntaria el inmueble. Se va a generar la figura de la reversión del derecho de propiedad. Vuelve. ¿Por qué? Porque a no haber contrato, a no causar más consecuencias jurídicas, todo se revierte, todo vuelve a foja cero, entre ellos el derecho de propiedad. No necesito declaración del vendedor, mejor dicho del comprador, para que retorne al vendedor el derecho de propiedad. ¿Y esa teoría dónde está trasuntada, pragmatizada? Miren, si yo pacto una compra-venta con pacto de reserva de resolución expresa de contrato, se inscribe, en este caso va a haber mutación de propiedad. Sí, el comprador es propietario, la consecuencia jurídica ya se generó. Estamos hablando de consecuencias de carácter contractual. Y esa consecuencia de carácter contractual llamada resolución expresa se va a escribir, claro, en el rubro de cargas y gravámenes. Y si se genera, ¿cómo se pragmatiza el derecho de reversión? ¿De acuerdo? Acá está mi carta donde yo le comuniqué que hacía uso de la cláusula de resolución automática. Pero esta carta es título auténtico. No, es un documento privado, ¿cierto? ¿Puede acceder al sistema registral y lograr una inscripción? No, porque está sujeto a titulación auténtica. ¿Qué tendría que hacer? Instrumentar la carta en una escritura pública, unilateral por parte del vendedor. Una minuta, que una cláusula antecedentes, otra cláusula se ha resuelto y se inserta, se transcribe. No se adjunta, se transcribe esa carta donde dice hago uso de la cláusula. Y ese título auténtico se presentará, ¿y qué hará el registrador? Mutará el asiento por la reversión generada por la resolución del contrato. ¿Y qué pasaría si eventualmente no pacté cláusula alguna? La norma me da dos situaciones, dos opciones.
que le diga en carta notarial, cumple con tu obligación y por mandato legal te doy 15 días. Si tú no la cumples, automáticamente quedas constituido en mora. Igual, esa carta la instrumento en escritura pública luego de pasados los 15 días y se inscribe la reversión. Y la otra que muchos practican de manera, entiendo, por falta de conocimientos es, me voy a la demanda judicial. ¿Qué obtengo con la demanda judicial? Solamente obtengo intimarlo en mora. Y ya no le doy 15 días porque ya no quiero nada. Es más, tengo que pasar no por conciliación. Tengo que ir a una conciliación previa, no puedo interponer la demanda de manera automática. O sea, ahí ya tiene el plazo de sobra el incumpliente para poder cumplir. Y lo que voy a hacer es pedir una anotación de la demanda. Cuando yo anoto una demanda, cuando yo anoto un embargo, ¿impido que pueda transferir? No, porque sigue siendo el propietario. ¿Pero qué le quito al adquirente? Buena fe. Esa es la ratio de una anotación de demanda, la ratio de una medida cautelar de embargo en forma de inscripción, la ratio de cualquier anotación preventiva. Es más, el bloqueo se va a la caducidad. Veo la partida que hubo un bloqueo, pero ya caducó, nunca llegó al título final. ¿Soy adquirente de buena fe? No, porque ya tengo conocimiento que hay una minuta traslativa de dominio, es más, está en el título archivado, porque el notario para el bloqueo adjunta copia certificada de la minuta en cuestión, más el oficio. Son los efectos ultraactivos de la vigencia del asiento de un bloqueo registral, es la única excepción a un asiento caduco en cuanto a la publicidad registral. Entonces, pues señores, dependerá de qué transferencia estamos hablando para verificar qué tipo de inscripción hago. Y si la compra-venta tiene un pacto de compra-venta con un pacto de retroventa, que se suele ver mucho en la temática de ajo y usura, ¿en qué asiento lo extiendo? ¿Cómo lo publicito? ¿Hay transferencia de dominio? Sí, el pacto de retroventa, recuerden, es otra cosa que ya yo te lo vendo, pero tienes que darme un plazo, no mayor de un año si mal no recuerdo, dentro del cual yo te puedo devolver el precio de venta y todos los gastos irrogados, y automáticamente recuperaré el inmueble, ¿cierto? En ese caso, ¿extiendo asiento de transferencia de dominio? Sí, porque sí se ha generado transferencia de dominio, pero tengo también que publicitar ese pacto para que eventualmente todos sepan que dentro de ese plazo se puede hacer uso del derecho de retroventa. Los pactos de reserva de dominio, los pactos de retroventa, los pactos de resolución automática de contrato no me impiden que se sigan extendiendo asientos de dominio, pero aquellos que acceden, ¿qué cosa saben de esos pactos? No solamente el registrador el sistema va a discrecionar cómo lo publicito, cómo publicito esta transferencia de dominio, sino los impedimentos que puedan generarse de la propia partida. ¿Qué es lo primero que se va a analizar? El que vende es el titular registral, porque para que yo pueda extender el asiento de este nuevo adquirente, el antecedente lógico ¿cuál es? Que la persona que se lo transfirió haya sido el propietario. Estamos hablando del principio de tracto sucesivo, donde para extender un asiento, ¿qué requiero como cosa necesaria e indispensable? Tener otro previamente extendido que lo expedite, que lo justifique, que lo avale. Una cosa muy interesante se presentaba años atrás cuando se decía, por ejemplo, el vendedor está transfiriendo dominio a través de un representante. El representante no tiene su mandato inscrito, no tiene el poder inscrito. Por lo tanto, se observa el título indicando que previamente inscribe el poder. Alguien diría, claro, es conveniente inscribir el poder. Es conveniente y necesario que esté vigente al momento en que se extiende el asiento, por lo menos el bloqueo. Contratar con un poder, un mandato, tiene mucho riesgo. Por lo tanto, es conveniente que sea inscrito, pero no es argumento para observar el título. Ese es un argumento de seguridad jurídica, no es un argumento que genere temática de tracto sucesivo o de inscripción previa, porque tracto sucesivo cuando el asiento y asiento hay derecho real, y cuando no lo hay es temática de inscripción previa, es el mismo excursus pero diferente situación. Para escribir la compra-venta primero independice el terreno.
Extractos sucesivos, no, es inscripción previa. Para escribir la revocación de poder, primero escribe poder. Extractos sucesivos, no, es inscripción previa. Para escribir la compra-venta, primero escriba el derecho del enajenante. Eso es extracto sucesivo porque derecho real con derecho real. Entonces, observación clásica años atrás, escriba previamente el poder. Pero el trato sucesivo y inscripción previa, ¿qué cosa implica? Que sea algo necesario, indispensable, insoslayable. Si ustedes me dicen que tengo que escribir el poder para inscribir la compra-venta, la pregunta sería que ¿el poder es constitutivo en cuanto a su inscripción para ser ejercido? No. El 156 del Código Civil dice que el poder debe ser indubitable y debe constar en escritura pública bajo sanción de nulidad para efecto de enajenar o gravar un bien. Punto. No me dice que quede inscrito. El Tribunal Registral en un pleno dijo, no se trata de inscripción previa, pero sí es lógico que de tratarse de temática de poder entre personas naturales, se acompañe el título, el testimonio o el parte, para que el registrador en su calificación verifique si tiene o no facultades de carácter enajenativas. Entonces lo primero que verá el registrador es quién está transfiriendo, quién está mutando el derecho de propiedad. Y en temática de titular registrado hay toda una gama de situaciones. ¿Y si es un menor de edad? ¿Podrá eventualmente enajenarse el bien? No, ¿cierto? Porque el menor de edad tiene capacidad de goce más no de ejercicio. Se requerirá un procedimiento previo de licencia de enajenación. Y si es una persona incapaz, un procedimiento previo de interdicción con nombramiento curador y luego licencia para enajenar. Y si es el tutor de un menor, igual, el nombramiento de la tutoría y luego la licencia para enajenar. ¿Qué pasa si el que vende es una sociedad de gananciales y solo está vendiendo uno de los cónyuges? Eventualmente se pedirá la intervención del otro. Y si no está el otro para decir sí, estoy de acuerdo a la transferencia, ¿qué tendrá que hacerse? ¿Dejar que el título se vaya a la tacha? ¿Y someterlo a los riesgos de que ingresen otros títulos? ¿Y que esa transferencia quede inoponible? No, se pedirá una anotación preventiva por defecto subsanable. Entonces el registrador dirá qué impedimentos tiene que ver el titular registral. El titular registral se llama Julián Siguas con H y Rivas, y acá está viendo Miguel Julián Siguas Rivas. Estamos hablando del principio de identidad. La información contenida en el asiento y los títulos archivados debe de coincidir con la información contenida en el título que pretende acceder al sistema. Pero hay que tener en cuenta los elementos de conexidad. Si hay ciertos datos que coinciden, no tiene por qué cuestionarse el título por el principio de identidad. Es decir, señores, no solo es una temática de cómo se transfiere el derecho de propiedad, sino también cómo accede y qué necesita para acceder y cómo va a ser evaluado. Por ejemplo, si el registrador estuviera calificando una escritura pública de donación, en la cual no se ha consignado el valor real del inmueble, el registrador podría pasar al escenario de verificar quién es el titular registral, los impedimentos de la partida y todo ello. Pregunto, ¿una escritura pública de donación inmobiliaria en la cual no está el valor real puede eventualmente ser observada? Observación es por defecto subsanable, superable en el mismo procedimiento. Tacha liminal o sustantiva es que no puede inscribirse y punto. Sobre las dos cabe apelación. El tribunal registral puede confirmar, revocar, ampliar, hacer lo que quiera con el título porque también califica en segunda instancia. Ustedes observarían o tacharían. Muchos registradores observan y dicen, ¿sabe qué? No ha asignado valor real. Se están haciendo un gran favor porque ese título es nulo per se. Porque cuando se habla de donación se señala, la escritura deberá contener bajo sanción de nulidad una serie de requisitos, entre ellos el valor real. Yo puedo confirmar, puedo subsanar, puedo curar un acto jurídico nulo. No lo puedo hacer, es nulo de pleno derecho. Sí, pues, pero no importa, accedió al sistema y quedó inscrito. ¿El asiento surte efectos? Claro que sí, hasta que una sentencia no diga lo contrario. Temática del titular registral: la prescripción adquisitiva de dominio cuyo título formal es la sentencia de la escritura pública o eventualmente la resolución de COFOPRI o hoy también la del gobierno regional, y se emplazó a quien no era el titular registral. ¿Podrá quedar inscrita? No, porque se debe emplazar al titular registral.
No solamente verá eso, verá el tema del bien. Si el bien materia de inscripción está inscrito, porque si no está inscrito, ¿podrá escribir la transferencia de dominio? No, yo he comprado un inmueble que no está inscrito, ¿puedo inscribirlo? No, primero hay que hacer una primera de dominio, una inmatriculación inmobiliaria, y eso pasa por hacerlo vía administrativa, pasa por hacerlo vía judicial, pasa por hacerlo vía notarial, y si es terreno rústico, para desgracia de muchos, por gobierno regional, porque todavía no implantan el sistema para poder hacer estos procedimientos. Y si el predio está en una posesión informal, ¿podría escribir la compra-venta? No, porque mientras que COFOPRIS no haya regularizado la titularidad emitiendo el título de dominio o el título de saneamiento, eventualmente el bien ¿de quién es? Del Estado. Entonces todas estas temáticas hay que tener en cuenta. Una cosa es adquirir el derecho de propiedad y otra cosa muy disímil es inscribir el derecho de propiedad. Alguien decía, es fácil comprar, es muy difícil inscribir, porque el sistema va a acoger esa mutación de derecho de propiedad. Pero cuidado, el sistema, para efectos de dar ese plus llamado publicidad, llamado punibilidad, va a ser muy exigente con la situación y todos los requisitos que el sistema crea adicionalmente a los requisitos de la situación para acceder al sistema. Lo bueno es que el sistema cada vez va mutando. Al decir sistema, digo legislación, digo calificación, digo criterio doctrinal, para no hacer complicado el acceso al sistema. El ejemplo más gráfico que les puedo poner. Creo que en julio entra en vigencia el reglamento del registro de la propiedad vehicular, el nuevo reglamento. Alguien en clase me dijo, ¿cuál es la diferencia entre este nuevo y el antiguo? Porque todo reglamento lo que hace es remozar lo que tenía el antiguo. También hay un reglamento que va a entrar en vigencia, el registro de predios. La respuesta fue, cuando hay un nuevo reglamento, la riqueza de ese nuevo reglamento es su enriquecimiento con los pronunciamientos de los tribunales, con el enriquecimiento de las jurisprudencias vinculantes, con el enriquecimiento de la doctrina. El reglamento del registro de personas jurídicas no societarias fue el primer ejemplo y aún sigue teniendo fallas. El reglamento del registro de predios, el anterior, el aún vigente, también fue un ejemplo. El texto único del reglamento general de registros públicos también ha sido remozado. Pero en el registro de la propiedad vehicular recoge algo muy interesante con la transferencia de dominio vehicular. Si yo el día de hoy firmo un acta de transferencia vehicular y en esa acta no queda constancia de que se me ha dado la traditio, ¿el registrador lo inscribe? No. El registrador va a observar el título y diciendo, señores, aclaren, ¿el vehículo fue o no fue transferido? ¿Fue o no fue entregado al comprador? ¿Hubo o no hubo tradición? Porque a nivel registral tienen en claro que la tradición se genera con la traditio. Y la opinión de la Corte Suprema, el problema que hay en la Corte Suprema con la interpretación, ese es un tema judicial, pues que malinterpretan las cosas. Formalizar no significa que sea constitutiva la inscripción. Es un error de mera técnica. ¿De acuerdo? Además, oigan, el derecho no crea conceptos etéreos. El derecho crea conceptos de la realidad. ¿De acuerdo? En la realidad todo mundo, miren, en Lima quizá, en provincia todo mundo genera transferencias vehiculares inscribiéndolas en registros públicos. No, es de mano en mano. Toma el carro, toma la llave, págame y se acabó el tema. Así se practica. ¿Por qué? Porque la traditio hace y es la lógica elemental. Si yo digo que voy a comprar un vehículo, ¿qué es lo mínimo que tengo que tener del vehículo? Si no fuera abogado, si no fuera necesario un sistema de oponibilidad, si no hubiera tanta estafa, solo dame el vehículo y con eso me basta, porque con la posesión ejerzo todos los atributos del derecho de propiedad, ¿cierto? En el tema inmobiliario es totalmente distinto, es otro el argumento. Bueno, este reglamento dice lo siguiente:
para efectos de la inscripción se presumirá que ha habido transferencia vehicular, que ha habido tradición, que ha habido entrega del vehículo, salvo que del propio documento fluya que no hubo entrega del mismo. Cuando uno en una legislación, en una norma pone presunciones, básicamente están basadas en el contexto social, en lo que pasa día a día. Nadie me va a decir, doctor, compré un carro y ya tienes la propiedad, tienes la posesión. No, ¿ya lo manejas? Todavía. ¿Y quién lo tiene? El otro. ¿Esa es una compraventa común y corriente? No, pues. Si tú me dices, soy propietario de un carro, ¿qué es lo primero que voy a presumir? Que tiene el ejercicio de todo el derecho de propiedad, y para ello, ¿qué tiene que tener? El control del vehículo, la posesión del vehículo. Entonces, este reglamento, por ejemplo, la primera cosa rica que tiene, ¿cuál es? Que hoy por hoy, para escribir transferencia de vehículos, a partir de julio, si mal no recuerdo, se presume que ha habido tradicio, se presume que ha habido entrega. Si en el documento fluye lo contrario, ahí sí, pues quiebra la presunción y hay que solicitar que se declare si ha habido o no la entrega. ¿Y eso quién lo declara? ¿El comprador o el vendedor? Los dos. Porque traditio hay un trading, si hay un accipen, tienen que ser los dos. Hubiera querido de repente disertar más puntos, más casuística, más temática, ¿no? Lo importante, creo yo, es tener en claro lo siguiente: cómo se genera el derecho de transferencia, cómo se genera la transferencia de dominio y qué implica transferir dominio. Es una consecuencia jurídica de carácter real que va con muchas más. ¿Cuáles son las limitaciones que se puede poner? ¿Qué implicancia tienen estas? ¿Qué necesitan para llegar al sistema? Romper ese mito, la compra-venta es consensual. ¿Qué implica que sea consensual? Que solo consentimiento basta. ¿Qué implica el solo consentimiento basta? Para efectos registrales. Porque yo le podría decir a un registrador, toma y te mando mi grabación hecho por el comprador y vendedor. ¿Lo escribiría? No, porque no es título. Hay que saber distinguir título material, título formal. ¿De acuerdo? Pactos de limitación en el derecho de transferencia de dominio, la transferencia de dominio, y cómo implican estos registralmente hablando. Para terminar, ustedes comprarían un inmueble que tiene una anotación de demanda de medida, una anotación de demanda de acción revocatoria pauliana. O sea, voy a comprar un inmueble, voy a inscribirlo, puedo inscribirlo, porque va a estar en el rubro de cargas y gravámenes. ¿Qué tipo de carga? ¿Es una carga? ¿Es una carga o es un gravamen? Es un gravamen, no es una carga. Pero es una anotación de demanda. Pero cuidado. Cuando uno dice, a ver, ¿qué implica la acción revocatoria pauliana? Según el código, que el acto es ineficaz con relación al acreedor. ¿Qué implica que es ineficaz con relación al acreedor? Es como si no hubiera ninguna inscripción traslativa de dominio. ¿Qué implica que no hay ninguna inscripción traslativa de dominio? Que una vez que gane el juicio, él puede demandar obligación de dar suma de dinero y solicitar el embargo de ese bien para que ese bien se haga remate, porque él no es un acreedor privilegiado, es un acreedor quirografario. Ya, ¿y qué pasa con aquellos que compraron? Aquellos que compraron sabían que había un juicio en ese sentido. No es que se va a declarar nula la transferencia simulada, no es que se va a declarar nula las transferencias posteriores. De lo que se trata es que esa anotación de demanda de acción pauliana revocatoria tiene prioridad de rango, y cuando llegue la demanda del embargo sobre un bien que ya pertenece a tercero, pero para el embargante es como si siguiera perteneciendo al deudor, se va a anotar, pero sus efectos ¿a dónde se van a retrotraer? Al de la anotación de la demanda de acción revocatoria pauliana. Y cuando salga remate y eventualmente se adjudique el bien el acreedor o un tercero, ¿desde cuándo se le va a considerar propietario? Desde la fecha que anotó el embargo, que se entiende que es desde la fecha en que se anotó la medida cautelar de anotación de demanda por la acción pauliana. Entonces, ¿yo puedo comprar un inmueble embargado? Claro que sí.
Es sencillo, pongo a disposición el monto y el juez levanta la medida, ni siquiera corre traslado a la otra parte. ¿Puedo comprar un bien hipotecado? Claro que sí, porque ofrezco pagar el importe de la hipoteca hasta el monto de sujeción y jamás debe salir a remate ese inmueble, porque ya tiene lo que tendría sacándolo a remate. ¿Puedo comprar un inmueble que esté sujeto a debate del derecho de propiedad? Claro que sí, porque puede incluso ingresar al procedimiento como un tercero coadyuvante. ¿Puedo comprar un inmueble que está sujeto a una anotación de acción revocatoria pauliana? Puedo hacerlo, pero eso no lo voy a poder levantar. Es más, si el acto fue a título traslativo, a título gratuito, mucho peor, porque el juez va a decir, o me prestas garantía, o lo declaro nulo y punto, ¿no? Entonces, pues señores, ojalá que lo poco que se ha dicho les sirva eventualmente en su preparación.